Saludos, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a otro episodio del Testimonio de Jesús, donde compartimos historias reales de personas reales como tú y como yo, que sobreviven a diferentes situaciones en la vida, de salud, económica, familiar, y siguen creyendo en Jesús. Siguen creyendo que Dios es real. Dios es el amor de su vida. Voy a compartir con ustedes uno de los versículos favoritos de mi amiga que voy a entrevistar en esta ocasión. Se encuentra en Salmos 37:5. Nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Gloria a Dios, encomienda a Jehová tu camino. Bienvenida Ángela Mota de Romero. Gracias Dorca. Se oye muy bien, de Romero. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso espacio donde podemos compartir el testimonio de Jesús. Amén. Es un privilegio poder que nuestra voz se utilice para expresar ese testimonio tan maravilloso y los tantos testimonios que Jesús hace en nuestras vidas. Ojalá y sea de gran bendición para todo el que lo escuche y lo vea. Yo creo que sí, que va a ser de gran bendición. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Ángela, nosotros comenzamos diciéndole a los que nos escuchan y nos ven, ¿quién es Ángela? ¿Quién es la niña Ángela Mota? Y la niña de Dios. Bueno, en mi WhatsApp yo le pongo así. Mucha gente me dice, ¿y por qué la niña de Dios? Realmente, y tú lo sabes, Dorca, yo me siento esa niña especial de Dios. Y me voy a remontar a mi origen cuando yo nací hace unos tantos años. Y soy un milagro de Dios realmente. Mi madre era una adolescente, murió en mi parto, estaba embarazada de mellizos y no lo sabía. No se hicieron, digamos que los estudios en el momento para determinar eso y por lo tanto hubieron ciertas complicaciones. Pero producto de ese parto salí yo, por lo que con el transcurso de los años definitivamente he comprobado que Dios me dejó vivir con un propósito. Amén. Porque todas las circunstancias finalmente daban a que yo debía morir. De hecho, me cuentan mis abuelos con quienes me crié, que a mí hasta me pusieron, ay Dorca, una aguja, un suero, me lo tuvieron que poner en el cráneo, porque yo no tenía ni siquiera venas. Era una cosita como de 2 libras. Y definitivamente, desde mi nacimiento, yo sé que Dios me eligió, me escogió para algún propósito. Y he crecido con la convicción de que toda mi vida, todo lo que me ha sucedido en la vida, ha estado dirigido por Dios. Amén. Yo soy sierva de Dios, me declaro así en el nombre de Jesús. Y siempre, claro está, con las altibajas que tenemos todos los seres humanos, porque no somos perfectos, pero siempre procuro recordar eso, que si estoy viva es con un propósito y tratar de perseguir ese propósito. Amén. Soy la mayor de mis hermanos, éramos 6. Tristemente perdí a mi hermana más pequeña, siendo de apenas 21 años de edad. Fue como el primer golpe letal que me dio la vida. Nunca había perdido así a alguien tan cercano. Obviamente mi mamá murió en mi parto, yo ni siquiera puedo decir no la conocí, pero perder a mi hermanita más pequeña en la flor de su juventud, hermosísima, carismática, me topó mucho, me chocó mucho, sobre todo porque como hermana mayor, yo me sentía con la responsabilidad de guiar a mis hermanos, de motivarlos, de enseñarles, de que ellos me siguieran las huellas. Y perder a mi hermanita me hizo ver que la vida es tan efímera. Ella era tan juguetona y yo trataba de corregirla tanto, como de querer hacer de ella como todo muy recto. Y luego cuando mi hermana se fue, con apenas 21 años de edad, yo entendí que tal vez me perdí de muchos momentos y no disfruté la vida como debí de haberla disfrutado como hermana. Y eso me marcó mucho. Me hizo ver la vida un antes y un después de ella. A partir de ese momento,
empecé a bajarle un poquito. Yo recuerdo que yo trabajaba con una persona que me decía, pero ¿por qué tú casi no te ríes? Tú sí eres aburrida. Sin embargo, tú me conoces, porque yo sé que muchos de los que están viendo el testimonio, que también me conocen, saben que yo me río muchísimo. Pero había situaciones en las que si no hay que reírse, yo le decía, pero es que si no me están haciendo un chiste, ¿por qué me tengo que reír? Pero a partir de ese momento todo cambió de verdad. Fue una experiencia espiritual muy importante para nuestra familia. De hecho, se la comentaba en estos días a unos jóvenes con los que hablábamos sobre este tema de cuán frágil es la vida. Y yo les decía a ellos, no siempre las oraciones que nosotros elevamos a Dios son contestadas de la manera que nosotros esperamos. Con mi hermanita, que fue una de las situaciones más difíciles, nosotros oramos, o sea, nosotros elevamos cadenas de oración hasta internacionalmente. Todo orábamos creyendo que ella se iba a levantar de esa cama. O sea, era como esperando un milagro, pero de repente no sucedió. Y eso te marca. Sí. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué palabras no dijimos? ¿Qué fue lo que no pedimos? ¿Qué hicimos mal? Y esa parte, Ángela, es muy importante entenderla porque no siempre las oraciones son contestadas de la manera que nosotros queremos. Así es. Entonces, a veces uno tiene que aceptar la voluntad de Dios y estar preparado para aceptar la voluntad de Dios no siempre es fácil. Exacto. Y sobre todo, yo recuerdo que en pleno dolor, yo le decía así mismo al Señor, yo le decía, yo no te comprendo, o sea, yo no entiendo lo que está pasando, pero sentía esa voz. De hecho, nunca olvido que ella murió un sábado en la mañana. Cuando yo retorné a la casa en la tarde, yo me acosté como en la cama, en la orillita de mi cama, y recostaba la cabeza. Y yo me imaginaba que estaba en las rodillas de Jesús. Y Él me pasaba la mano y me decía, tranquila. De verdad, fue una experiencia para mí que me marcó mucho porque significó como ver cómo la vida se puede. Yo de hecho le decía a Dios, pero tanta gente que se quiere morir, ¿y por qué se tenía que morir? Una muchachita joven, estaba embarazada, que también, o sea, no solamente fue ella, se murió un bebé también. Y todo eso me marcó, pero entendí con el transcurso de los años, que es lo que yo a veces pienso que Dios quiere tratar de decirnos, que Él siempre tiene la razón. Ese era el momento que Dios permitió que mi hermana descendiera. No fue que provocó la muerte de ella, porque también lo entendí. A veces culpamos a Dios de situaciones malas que nos pasan, porque creemos que Él, sí, Él permitió que pasara porque Él quiere castigarme. No. Las situaciones muy malas de nuestro mundo, que es un mundo cargado de pecado, Dios las convierte en bendición. Después yo entendí que ese era el momento en que mi hermana estaba sellada para vida eterna. De hecho, a mi hermana la ungieron. Y yo sé que yo la voy a ver cuando Cristo venga. Amén, gloria a Dios. Tu hermana enfermó, Ángela, y por eso entonces falleció. Sí, una enfermedad muy extraña, de hecho, Dorca, porque fue una bacteria que ella adquirió, pero ¿qué sucede? No nos dimos cuenta a tiempo. Ella estaba en sus primeros meses de embarazo y entonces asumíamos que era parte de ese proceso. O sea, ya tenía síntomas. Malestares, y uno nada más le decía, no te preocupes, que se te van a pasar los meses, tranquila, que eso va a pasar. Y ella desgastándose, y por dentro se iba acabando, hasta que colapsó. Y recuerdo que me llamaron un viernes en la noche y me dijeron, tu hermana está interna. Y bajé de una vez para La Romana el otro día. Ya yo estaba aquí viviendo en Santo Domingo. Yo me la había traído a vivir conmigo, porque como te dije, como hermana mayor, me sentía en la responsabilidad de guiar a mis hermanos. Y yo traté de que todos mis hermanos vivieran conmigo, para yo encaminarlos y abrirle puertas en este mundo, porque ustedes saben que la vida de la ciudad es muy diferente a la de los pueblos. Allá hay muchas facilidades, aquí se torna un poquito más difícil. Y ella vivía conmigo, pero volvió a La Romana. Y nunca olvido que cuando yo llegué al hospital el otro día, los doctores me dijeron, no hay nada que hacer con ella. Y yo le dije, pues claro que sí, me la llevo para Santo Domingo, la montamos en una ambulancia y nos fuimos. Y nada, Dios estaba haciendo un trabajo. Dios estaba haciendo un trabajo en todos, porque no solamente sé que me marcó a mí, marcó a muchas personas a través de eso. Y es una de las cosas que
de los momentos en que yo he visto la mano de Dios. De verdad que sí, que sentí a Dios sostenerme y cargarme en sus brazos. Gloria a Dios. Ángela, no nos has dicho el nombre de tu padre. Voy para allá. Muy bien, entonces, bueno, pues mis padres, yo tuve el privilegio de tener 4, porque, ¿verdad? Tengo mi madre biológica, que como les dije, ya falleció en el momento del parto. Mi papá biológico se llama Diógenes, pero fui criada por mis abuelos paternos, Marcola y Salvador. Y papi, como nosotros le decíamos a mi abuelo, todos le decíamos así, realmente era nuestro salvador. Que papi siempre nos salvaba de la mano de mami, que fue como la que fue más Ella era la mano dura. Ella era la mano dura. Y nada, me crié con ellos, soy de La Romana. Sí, muy feliz, que tuve una infancia maravillosa. Bueno, yo desde niña, yo fui evangélica, fui católica, fui testigo de Jehová. Yo visitaba varias iglesias porque desde niña, te digo, Dorca, tú tenías esa inclinación. Esa inclinación. Y yo leía mucho buscando entender a Dios. Y así fui pasando por muchas iglesias hasta que... Pero tus abuelos no eran cristianos. Mami, como devota al fin del catolicismo, ustedes saben que todos los dominicanos son católicos, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo contrario, pero no era de que esa hermana que estaba inmiscuida en todas las actividades de la Iglesia Católica, pero sí íbamos a misa. De hecho, yo estaba haciendo el catequesis cuando conocí la Iglesia Adventista. Okay. Que empecé a visitarla y me fui involucrando en las actividades de la iglesia, me fui involucrando en los clubes, que eso marcó mucho también mi vida. Y también entonces me fui separando un poquito de hecho, cuando yo me iba a bautizar, las personas de los catecúmenos me dijeron, no puedes, ya tú tomaste la decisión de estar aquí, de hacer la catequesis, tienes que... Ellos hacen la primera comunión, tienes que hacer eso, no te puedes ir a otra iglesia. Y mi mamá estaba renuente. Mami decía, no, usted se decidió por la Iglesia Católica y ahí usted va a hacer su primera comunión. Pero algo muy lindo que marcó mi niñez es que la relación que yo tuve con mami fue una relación muy bonita. Mi mamá me crió. Mi mamá se puede decir que fue mi mejor amiga y es mi mejor amiga. Tu mami abuela. Mi mami abuela, exactamente. Y ella me inspiraba mucha confianza. Y esa confianza hizo que mami y yo tuviéramos una relación muy estrecha. Y ella sabía que yo no quería hacer la primera comunión. Ella sabía que yo quería bautizarme en la iglesia adventista. Yo tenía 8 años, Dorca. Una niña. Pero ¿y quién te habló de la iglesia adventista? ¿Quién? Ay, oye, como la iglesia adventista llegó a mi vida. Yo hacía escuelitas filiales, que es así como le llamamos en la iglesia, los sábados en la tarde en la galería de la casa. Oye, sin ser miembro de la iglesia. Sin ser miembro de la iglesia, sino así mismo de la iglesia católica, ¿verdad? Y yo hacía mis reuniones con los niños, juntaba a los niños del barrio y ahí le cantaba y eso. Los adventistas pasaban siempre por el frente de mi casa y muchos de ellos a veces se detenían ahí adelante para mirarme cómo yo le daba la clase a los niños. Una niña dándole clase a los otros niños. Una niña dándole clase a otros niños, exactamente, y hablándole de la Biblia. Y había un hermano, Pedro Gómez, nunca lo olvido, que él decía, esa va a ser una gran líder en la iglesia adventista. Y él empezó, pero mi mamá estaba renuente. O sea, cuando a mi mamá se le iba a visitar de otra iglesia, mi mamá de una vez, ustedes saben que antes teníamos un letrerito en las casas católicas que decían, aquí viven católicos. Y mi mamá siempre le decía, a mí no me hablen de otra cosa, que yo soy católica. Pero en este caso ellos fueron muy inteligentes, ellos a través de mí, ellos fueron introduciéndose. Y me empezaron a llevar a la iglesia, que me quedaba muy cerca de la casa. Te comenzaron a invitar. Exactamente, hasta que definitivamente que los clubes, que las actividades, me empezó a gustar la iglesia y yo empecé a estudiar la Biblia a raíz de que ven acá, pero espérate, en la iglesia católica yo estoy aprendiendo esto. De hecho, algo que me marcó mucho fue que los 10 mandamientos que ya yo me sabía de la iglesia católica eran diferentes a los 10 mandamientos que tenía la Biblia. Y yo empecé a cuestionar. Wow, con esa edad, a esa edad. Sí, y yo le preguntaba a los catecúmenos, pero ¿y por qué dice, santificarás las fiestas? Pero aquí en la Biblia dice otra cosa. Y esas cosas empezaron a hacer ruido.
Y ya ellos no querían que yo visitara la iglesia y empezaron a presionar a mami. Pero mami, como les dije ahorita, mami siempre ha tenido ese amor tan especial por mí. Mami sabía que yo no me sentía bien ya yendo a la iglesia católica. Y un día, un domingo, que llegamos de misa en la mañana, fueron a hablar con mami para que tomara una decisión. O me iba por la iglesia adventista o me quedaba en la iglesia católica. Y mami me jaló y me preguntó, óyeme, con 8 años, señores, estoy diciendo con 8 años, para que ustedes vean que los niños sí saben, los niños cuando son dirigidos por Dios y saben que toman su decisión por Cristo, están seguros. Mami me preguntó, ¿estás segura que te quieres bautizar en la iglesia adventista? Y yo le dije, sí, mami. Gloria. Eso es lo que yo quiero. Amén. Y mami me compró, ella me había comprado para mi primera comunión, y ella tenía guardadita una Biblia católica, que ya la tengo todavía en mis manos, la conservo todavía, que se llamaba Biblia de Estudio, que tiene los libros apócrifos. Y yo tenía, ella me la entregó. Me dijo, mira, yo te tenía este regalo para tu primera comunión, pero si no la vas a hacer, de todos modos, toma tu Biblia y estúdiala. Y de verdad fue muy bonito. Mami entró a la iglesia después de mí. Y después de mí, o sea, yo estaba yendo a la iglesia con ¿Qué tiempo después, más o menos? Unos años después. Okay. De hecho, mami fumaba, tenía ese vicio bien fuerte y yo sabía que era algo, el vicio de los fumadores es muy difícil. Y yo sabía que era algo con lo que ella iba a tener que luchar muy fuerte. Sin embargo, Dios hizo un milagro con mami. Un día mami estaba yendo a unas campañas evangelísticas de grupo pequeño, que en ese entonces eran así como células. Y mami se fumó la última cajetilla de cigarrillo una noche antes de irse para la campaña. Y dijo no más. No fumo más. Gloria a Dios. El Señor le dio el poder a mi mamá de no sentir deseo de fumar más. Gloria a Dios. Se bautizó hasta el sol de hoy. Oigan, esto es muy importante. Estas personas que están luchando con ese vicio del cigarrillo, solo no del se alcohol, puede, no, solo no agarrado de Cristo. Pero con puede. Dios, con Cristo, y cuando Cristo pone eso en ti. No, y si tu madre pudo, los que nos están escuchando pueden. Claro que sí, claro que sí. Porque el mismo Espíritu Santo que la dirigió a ella, los dirige a ustedes. Así que ustedes pueden en el nombre del Señor. Y entonces, ¿cuándo por fin te bautizas? Me bauticé un 27 de septiembre, no lo voy a decir el año, no, mentira, 1989. Me bauticé en la iglesia adventista de Villaverde 1. Qué lindo. Estoy desde ese momento batallando en esta vida cristiana, con altas y bajas, porque eso es algo que tenemos que tener claro, sobre todo los jóvenes. A veces nosotros vilipendiamos mucho a los jóvenes, lo criticamos, y cometemos el error de decir, cuando yo era joven yo no era así, porque tal vez mis tentaciones y mis dificultades no son las que ese joven está atravesando. Sí. Yo también tuve mis dificultades, yo también tenía problemas con la música, yo también como joven sentía atracción por usar X ropa o por usar tal vez... O por ir a tal lugar. Como joven al fin. Pero el Señor trabaja con cada uno de acuerdo a lo que podemos luchar. Dios nunca nos va a dar una lucha que no podamos llevar. Así es. Y es poco a poco que Dios nos va ayudando. Entonces, como joven, yo pasé muchas altas y muchas bajas en mi iglesia, pero hasta el sol de hoy estoy en la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Y me siento feliz de que Dios me haya acompañado durante todo este trayecto. Amén. Y Dios te eligió, Ángela, Dios te eligió desde antes del vientre de tu madre. Definitivamente. De hecho, déjenme decirle, mi mamá estaba tomando los estudios bíblicos para bautizarse en la iglesia adventista. ¡Wow! ¿Sí? Gloria a Dios. Mi mamá vivía a 4 casas de la iglesia donde yo me bauticé. Estamos hablando de tu madre biológica. De mi madre biológica. Ajá. Mi mamá de 17 años vivía cerquita de la iglesia donde yo me bauticé. Y ella estaba tomando estudios bíblicos para ser adventista. Ya Dios me había elegido. Claro, ya Dios te había elegido. Y lo que me llama la atención también, Ángela, porque todo el que te conoce sabe que Ángela tiene un amor increíble por los niños. Sí. Entonces, desde niña
tú tenías esa tendencia de llamar Cuando a los niños. clubes de aventureros, Dorca, llevaban la pañoleta naranja y se hacían ferias de aventureros, no se hacían campos. Y yo recuerdo que yo trabajé con los clubes de aventureros, trabajé con los clubes de conquistadores. No solo tenía esa escuelita filial los sábados, sino que mi mami me puso una escuelita, lo que nosotros le llamamos en los pueblos, le llamábamos, no recuerdo ahora mismo, pero era como una escuelita para enseñar a niños a leer y enseñarle matemática en el patio. Y mi mamá era la directora y administradora. Ella me armaba mi carpita con mi sillita y ella hablaba con los padres. Yo nada más me encargaba de darle clases de lectura y de matemática a los niños que ella llevaba a esa escuela. Ángela, pero entonces qué raro que tú no eres maestra. Eso decía mami. Y era el sueño de mami. Mami decía, di que yo sé que tú vas a ser maestra, pero yo creo que yo soy maestra por vocación. Exacto. Porque ya, o sea, es natural y como que los niños, gracias a Dios, eso es un privilegio, la gloria sea de Dios, que los niños se llevan como tan bien conmigo que de repente yo estoy dando clases así sin proponérmelo. De manera automática. Así Gloria a mismo. Dios. Ay, Ángela, pero qué lindo. El Señor Él nos elige desde Amén. Antes de nacer. Amén. Y a ti también te eligió. Tú que nos estás escuchando, Dios también te eligió. Así Ponte a es. hacer memoria que seguro que tú vas a recordar un momento en que Dios te ha llamado. Ya es momento de que escuche, ¿verdad, Ángela? Amén. De que acepte ese llamado. Así Y entonces, a medida que fuiste creciendo, entonces en la iglesia, te desarrollaste en los clubes, también. Sí, hay un testimonio muy, muy especial que no quiero pasar por... O sea, serían tantos. Yo creo que nosotros pasaríamos horas hablando de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero hay algo que no quiero dejar pasar, porque sé que a cualquier joven que tal vez lo esté escuchando o cualquier adulto le va a ser muy útil. Mira, cuando yo vine a vivir a Santo Domingo, Dorca, bueno, yo me inscribí en la universidad en La Romana. Y una de las cosas que, como todo adventista al fin, una de las luchas que tenemos los jóvenes cuando nos vamos a inscribir en las universidades que no son adventistas, es el tema del sábado. Viernes en la noche y sábado tenemos materias esos días. Eso es una lucha siempre. Y yo recuerdo que en la universidad que me inscribí, lo primero que le dije antes de inscribirme, no quiero que me toquen materia, ni viernes ni sábado. Cuando eso, la universidad es que era quien elegía las materias, no las elegíamos nosotros. Cuando de repente un viernes me encontré con un problema. Me llamaron que tengo clase. Yo no puedo tener clase. Yo le dije que no tomo clase ni viernes en la noche ni sábado. Ese día yo tomé la decisión de que definitivamente me iba para mi universidad adventista. En ese entonces, la universidad estaba empezando en la extensión, aquí en Santo Domingo, que era en San Pedro. Había empezado en San Pedro y luego se movió a Santo Domingo. Yo quería irme a estudiar a la UNAD, pero por temores de juventud y eso, yo decía, no, hay mucho dinero, mi familia no tiene las condiciones para pagarme un internado, no tengo la cuña que me entre a la universidad, y decidí venir a la extensión. Déjenme decirles que cuando tomamos esa decisión, de la mano primero de Dios y luego de mi madre, nosotros nos pusimos a evaluar a dónde yo iba a vivir. Aquí en Santo Domingo yo no tenía a nadie. Aquí en Santo Domingo tenía familiares, pero no tan cercanos. Y las puertas que tocamos no se nos abrieron con esos familiares. Hablamos con una amiga que había estudiado conmigo en la secundaria, que ya estaba viviendo aquí, pero de repente se cayó ese proyecto y ya yo no tenía con quién venir a vivir a Santo Domingo. ¿Saben cómo lo planeamos mi madre y yo? Se me ocurrió que yo venía para Radio Amanecer a sentarme en las oficinas de Radio Amanecer para que por Radio Amanecer anunciaran que había una joven adventista que había venido de La Romana para quedarse unos días con unos hermanos de la iglesia adventista hasta que pudiera estabilizarse y eso y para inscribirse en la universidad. Una locura. Una muchachita de 18 años de un pueblo que no tenía ni idea de los peligros de aquí de Santo Domingo, pero déjenme decirle que se nos dio el plan. Mi mami oró, siempre me dice que ella lloró mucho después que yo me fui, nunca se debilitó delante de mí. Pero cuando yo salí de la casa, mami empezó a gritar porque mami decía, mi muchachita la solté, ¿para dónde la solté? Yo no sé para dónde ella va. Pero llegué a Radio Amanecer,
Ahí me abrieron las puertas, le conté a Omar, en ese entonces, Omar Medina, cuál era el plan que teníamos. Omar me dijo, no, mi niña, eso no es así, eso no se hace así, eso es muy peligroso. Se reunió con algunos pastores y con algunas personas de la radio y me ubicaron en casa de un pastor, una familia súper especial que siempre voy a agradecer a Dios, la familia del pastor Nova y Marta. Ellos me acogieron en su casa. Me acogieron como una hija, fue muy bonito hasta que efectivamente yo pude inscribirme en la universidad, pude conseguir otro lugar donde estar que fuera un poquito más estable porque lógicamente estaba en una familia que no me conocían, entraron una muchacha desconocida a su casa. Eso daba mucho que decir, pero gracias a Dios me fui a vivir con una señora que estaba buscando una persona para que le hiciera compañía. Y así empezó mi vida aquí en Santo Domingo. Estudié en la UNAD, gracias a Dios. Dios me pagó innumerables meses. O sea, había ocasiones en que yo tenía que tomar exámenes. Y yo iba donde Cheo, que también lo recuerdo con mucho cariño y lo aprecio muchísimo. Y Cheo me decía, muchacha, pero tú no tienes que pagar este semestre, ya lo pagaron. Oye. Y yo alababa y glorificaba a Dios. Señores, a veces, mami, lo que podía mandarme en un mes eran 20 pesos. Oye. 20 pesos. Sí. Dios me sostuvo todos esos años. Conseguí familias maravillosas que me ayudaron a mis estudios. La familia del pastor Herrera. Nancy y yo éramos muy amigas y ellos me ayudaron mucho. Y muchas familias que estuvieron ahí al pendiente en la iglesia donde yo me congregaba. Se pueden, jóvenes, o sea, cuando nosotros ponemos, por eso uno de mis versículos favoritos es encomienda a Jehová tu camino. O sea, tú le dices a Dios, tú te sientas y tú dices, mire Señor, lo que yo quiero hacer es esto, esto y esto, pero lo que tú quieras, amén. Amén. Eso será. Porque los planes de Dios son mejores. Porque los planes de Dios siempre serán los mejores y Dios se va a encargar. Tú encárgate de lo del Señor, que el Señor se va a encargar de lo demás. Amén, gloria a Dios. Ángela, pero hablemos de tu familia nuclear. Ay, sí, yo soy la madre de dos hermosas princesas, Loyangi y Lian, y la esposa de un gran, maravilloso hombre, Lorenzo, el cual también ha sido de gran bendición a mi vida, porque Lorenzo vino como a traerme de hecho. Lorenzo pasó todo mi proceso con mi hermanita, siendo amigos. En ese entonces ni siquiera teníamos intenciones de nada de eso de como pareja, pero él fue un amigo tan maravilloso que en ese momento estuvo conmigo y ha sido una gran bendición para mi vida. Lorenzo es el tipo de hombre que es como mi fan número 1. Todo lo que yo me invento, Lorenzo me dice que sí. Todas las cosas que yo quiero hacer, yo le digo, ay, mi amor, tal y tal cosa. Oh, sí, mi amor, yo lo veo muy bien. Pero bueno, Arcadio no me dice que sí, pero me apoya después. Pero exactamente, es la persona que también a veces me dice, frena, espérate. Va muy rápido, mami, tiene que llevarlo suave. Al paso. Y exactamente, me mantiene como en equilibrio, gracias a Dios. Y es el padre de mis princesas, que ha sido la mayor bendición, Torca, de mi vida. La mayor bendición es tener mis hijas. Gloria a Dios. Eso me ha acercado en un 98% más a Dios. Amén. Definitivamente. Después que llega la maternidad, uno entiende más a Dios. Yo leí eso en uno de los libros de nuestra querida hermana profetisa, ¿verdad? Y escritora, Elena Harmon de White. Y es verdad. Y ella dice que en el caso de Enoc, que Enoc cuando tuvo su hijo, entonces como que caminó más cerca de Dios. Eso es así. Y realmente después de la maternidad, uno y se mis acerca hijas más. Y mis hijas son 2 milagros, Dorca. 2 milagros. O sea, mis embarazos no fueron traumáticos, gracias a Dios. Yo ni siquiera hice malestar. Yo tuve unos embarazos divinos, pero a los 8 meses yo entro en una situación, mi cuerpo entra en una situación que mi útero se encoge en vez de crecer, que es en la etapa en que más deben crecer los bebés, porque ya en esa última etapa ellos se desarrollan del todo. Y mis 2 niñas, las 2 pasaron por incubadora, las 2 cuando nacieron, pero las 2 son tan inteligentes, tan brillantes. Dios me la dio
y tienen un discernimiento espiritual y una sabiduría, gracias a Dios. Yo sé, de hecho, yo les digo a mis hijas, ustedes están vivas con un propósito porque ustedes son un milagro. Ustedes dos son milagros. Y a mí me decían los médicos, cuando yo tuve a mis niñas prematuras, que ellas podían tener una que otra complicación, que podían salir sordas, que podían salir mudas, qué sé yo qué. Y yo vivía atenta de cualquier cosita rara. Yo recuerdo que como a los 3 años, Lian tartamudeaba un poquito. Y yo decía, aquí hay una de las cosas que dijeron los médicos. Y sin embargo, no habla como un periquito. Y tiene un discernimiento espiritual maravilloso. Gloria a Dios, y son bellísimas. Gracias, Dios te bendiga, esas Dios sobrinas preciosas que están viendo este podcast. Las quiero mucho, su tía Dorca. Ay, sí, gracias. Bien, Ángela, en la vida cristiana, nosotros, tú no naciste siendo adventista, pero sí prácticamente cristiana. Uh-huh. Y uno pasa por etapas donde uno dice, aquí tuve un encuentro especial con Jesús. ¿Cuál es esa etapa en la vida de Ángela Mota? Wow. Sí, yo pudiera decir definitivamente el parto de mis hijas. Bueno, el parto de Loriangi, vamos a empezar porque ese fue como el primero. Loriangi es tu hija mayor. Mi hija mayor. Yo tuve de hecho, cuando yo tenía 33 años, cuando salí embarazada de Loriangi, yo le había dicho a Dios ya, si a los 35 años no he salido embarazada ni puedo tener hijos, lo acepto. Voy a entender que es tu plan. Y lo acepto porque yo sé que tú sabes lo que mejor me conviene. Y a los 33 para 34 tuve la primera y 34 para 35 tuve la segunda. Cuando yo supe que estaba embarazada, ese día yo recuerdo que fui a hacerme una prueba de la sangre porque pensaba que tenía... ¿Qué era lo que había en esa época? Como chikungunya, yo no sé, algo así. El caso fue que la joven me dijo, yo le expliqué algunos síntomas, y me dije, bueno, pero vamos a hacer una prueba de embarazo por si acaso. Y yo, como había sido tan frustrada tantas veces, yo le dije, no, hombre, mija, yo no salgo embarazada, ¿qué embarazo ni embarazo? Pero vamos a hacerle una prueba, señora, de todos modos. Digo yo, pues está bien. Cuando llegó esos resultados, cuando esos resultados llegaron a ese correo electrónico, yo recuerdo que le dije a una amiga en el trabajo, yo no lo quiero abrir, ábrelo tú. Y ella gritó, ella no se aguantó, ella, ¡cuá! Y yo dije, ¡ay, positivo! Y recuerdo, Dorca, que yo me arrodillé a llorar y a orar. ¿Tú no lo creías? No, yo estaba convencida de que si Dios lo permitió, tenía un propósito. Amén. Y eso marcó mi vida. Yo supe que Dios, si me permitió ser madre, que eso es algo que yo quiero que muchas mujeres entendamos, no todas vamos a ser madres. Bueno, ya yo lo soy. No todas van a ser madres. Pero las que ya somos madres, fuimos elegidas por Dios. Amén. Fuimos elegidas por Dios. De alguna u otra manera. Y usted me dirá, yo conozco una que esa no puede haberle elegido Dios. Si ese bebé nació y se concebió en ese vientre, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Por lo que yo quiero exhortar, y ya me voy ahí como cerrando, ¿verdad? Yo quiero exhortar a cada madre que está viendo este testimonio, que por un momento se detenga y piense en el valor tan grande que tiene la labor que Dios le ha dado. Es un compromiso. Fuiste elegida para traer a este mundo vida y un ciudadano para el reino de los cielos, no para Amén. Esta tierra. Nosotras no fuimos diseñadas para traer seres humanos a este mundo, porque este mundo va a pasar. Este mundo es perecedero, esto va a acabar. Sí fuimos diseñadas y Dios nos eligió para traer ciudadanos que van a servir a Dios en este mundo, pero lo más importante es que van a glorificarlo cuando Él venga. Amén. Y yo estoy clara de eso, Dorca. O sea, cada vez que yo veo a mis hijas y trato de inculcarle a mis hijas, tú tienes un propósito. Se lo digo a cada una. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no llegaste a este mundo porque Lorenzo y yo nos gustábamos mucho y nos llenamos. No. Tú llegaste porque Dios quiso que viniera a esta tierra. Y yo quiero que nosotras meditemos en eso. Hay una cita, Dorca, que no tengo textualmente la cita, pero ustedes saben lo poderoso que dice esa cita. Dice, parafraseándola, que después del poder divino
Dios, o sea, después de Dios, el poder más poderoso en este mundo es el poder de una madre. Está en nuestras manos transformar el mundo. ¡Ay, qué exagerada te oyes! Es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. ¿Y el papá, dónde tú lo dejas, Ángela? Él también tiene su trabajo, pero mi trabajo como madre es preparar niños y niñas para el reino de los cielos. Y eso no es tarea fácil. Educar un carácter con valores, sobre todo en estos tiempos, doctora. Bueno, un desafío no es tarea grande. fácil, pero no es imposible. Pero no es imposible. Exacto. Si Dios está de nuestro lado, podemos. Y si Él lo permitió, Él te va a dar las herramientas. Así es. Se puede. Y se puede. Ángela, este mensaje es sumamente importante, porque hoy día estamos viviendo, yo diría que en una crisis Nuestra mundial. sociedad está... Una wow. crisis mundial. Muchos antivalores. Muchos. Pero la Biblia dice que el bien se combate, el mal, perdón, se combate con el bien. Así es. O sea, para yo combatir el mal, no es hablando más del mal. El mal tiene demasiados promotores. Efectivamente, así es. Ni estar señalando esto, aquello, lo otro, sino enseñando el bien. Y el libro de Tito dice que nosotras debemos ser, maestras del bien. Y es una a la vez, Dorca. O sea, tal vez yo no voy a transformar la vida de... Miren que yo sigo trabajando con niños, pero yo no voy a transformar la vida de muchos niños, aunque puedo hacerlo, porque a través de mi testimonio los niños me ven. La vida que yo voy a transformar son las de mis 2 hijas, que son las que me ven y me siguen y quieren ser como yo. Así es. Porque cada hijo, por más que su padre sea lo que sea, en su padre ve lo que quiere ser en el futuro. Por eso nosotros tenemos que velar más. Parte de la degradación de esta sociedad. Y es algo complejo, Dorca, porque es increíble. Fuimos educados por padres con tantos valores, porque yo sé que fuimos educados por padres con muchos valores. Sin embargo, la sociedad de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estamos lanzando a la sociedad si el resultado de lo que nosotros estamos educando no tienen valores? O sea, es algo que uno dice, pero ¿dónde hay como un desfase? Se rompió algo. Hubo algo que se algo quebró. que nuestros padres hacían Que dejamos de hacer. Dejamos de hacer, porque nosotros nos concentramos en lo que ellos hicieron mal, pero y lo que ellos hicieron bien. Lo que ellos hicieron bien, nosotros tenemos que imitarlo. Exactamente. Eso es algo trascendental. Y Ángela, mira, yo sé que estamos cerrando, pero antes hay algo muy importante que quiero decir con respecto a eso. ¿Qué pasaría en el mundo? Tú que trabajas tanto con niños, desde niña trabajas con niños. Por eso es que nosotros somos tan afines, Ángela, yo también. Sí, maravilla. Mira, ¿qué pasaría en el mundo si nosotros los padres despertáramos, Ángela? Y tenemos que hacerlo, Dorca. Si los padres fuéramos realmente los maestros de nuestros hijos. Y tenemos que hacerlo, Dorca. ¿Sabes por qué? Ciertamente el mundo se va a acabar. Miren, a veces parece como exagerado, parece como de locos. Eso es lo que está hablando. Como una película de ficción. Sí. De ciencia se va a acabar. ¿Saben por qué? Porque no puede sostenerse un planeta Tierra con esta vida que llevamos, no se puede sostener. Estamos destruyendo nuestro entorno y nuestro planeta. Autodestruyéndonos. Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Y si no hacemos un stop, vamos a destruir a los seres que más amamos. Eso es lo doloroso. Lo más terrible, y se los digo porque yo he escuchado muchos testimonios de padres ya en su edad senil, adulta, que se lamentan y dicen, lo hubiese querido hacer diferente. Reconozco que me equivoqué. Wow, si hubiese tenido la madurez que tengo ahora, ¿cuántos errores hubiese evitado con mis hijos? La educación de nuestros hijos no depende de las instituciones del Estado, no depende de las instituciones de salud, no dependen de las escuelas ni universidades. La educación de nuestros hijos depende de nuestro testimonio,
de lo que yo le estoy enseñando. Dol, que eso yo lo vivo a diario. Es que a diario mis hijas me dicen, óyeme, y es tan chocante cuando a veces me dicen, ellas saltan con una palabra rara, que en algún momento yo la dije, pero que no me di cuenta. Me dicen, ¿tú la dijiste? Con fecha y detalle, pero tú la dijiste. Y yo digo, ¿cómo va a ser que no me di cuenta? Pero ellos la absorbieron. Es nuestra responsabilidad educarlos. Definitivamente eso no se lo podemos dejar ni al vecino, ni al hermano, ni al abuelo, a nadie. Porque nuestros hijos, como les dije ahorita, van a reproducir lo que ven en sus padres. Así es. Por lo tanto, si hay algo que está fallando en tu hijo, si tú crees que hay algo que tu hijo está haciendo que está mal, vamos a autorrevisarnos. ¿Qué yo estoy haciendo que él lo está reproduciendo? De algún modo, tal vez no es exactamente lo que él reproduce, pero está llamando mi atención. Y entonces yo tengo que evaluarme y ver qué estoy haciendo. Así que padres, madres, de verdad les exhorto a que podemos, si nos unimos, podemos. Y de hecho, creo que tenemos que unirnos más lo que queremos hacerlo, lo que queremos hacer el bien, porque ¿qué está pasando? Hay tanto ruido malo, hay tanto contenido malo, que los que queremos tal vez hacer contenido bueno, nos quedamos callados y decimos, ay, pero es que total, porque es que hay tanta cosa en las redes. No, vamos a callar, vamos también a dar contenido. El mal se combate con el bien. Así es. Yo creo que no hay mejor forma de concluirlo. Amén. ¿Verdad? Concluir en este momento, Ángela. Más adelante tenemos cositas bellísimas para nuestras hermanas. Amén. Y para mí ha sido un grato placer, Ángela, que tú estés con nosotros. Para mí también. Y que compartas esos testimonios. Que por fin se nos diera, porque cuántas veces lo habíamos intentado, pero gracias a Dios aquí estamos. Gracias a Dios que lo logramos. Recuerden, queridos amigos, la palabra de Dios dice que en los últimos días el corazón de los padres debe volverse hacia los hijos. O sea que los padres debemos mostrar amor hacia nuestros hijos. Y mostrar amor es dedicarle tiempo, formarlos, educarlos. Tiempo, Dorca, tiempo. Hay un movimiento, se llama movimiento slow, o sea, suave. Porque nosotros cojamos la cosa con nosotros llevamos una prisa que eso no nos está dejando pasar tiempo con nuestros hijos. Y el tiempo con nuestros hijos pasa tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Así es. Ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, ya la mía tiene 15 años, Ángela, ya tú sabes. Nació la mía, ahorita. Ay, Dol, que la mía ya cumplió 10 para 11 y uno dice, pero ¿cuándo pasó? Pasó rápido. O sea que tenemos que aprovechar. Se van ahorita. Que el Señor te bendiga, gracias, Ángela. Te amo, te quiero mucho. Y yo también. A ustedes también los queremos muchísimo. Ya ustedes saben, compartan. ¿Qué más hay que hacer, Ángela? Suscríbanse al canal, por favor. Por favor. Sobre todo, vamos a darle apoyo a este contenido, porque este contenido es de gran valor. De gran valor. Y ya ustedes saben, nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.